Hola, saludos. Les saludo a su hermano Samuel Chicas. Esta vez vamos a compartir un tema sobre las dificultades o los problemas de los grupos de oración. Muchas veces en los grupos de oración, por alguna razón existen demasiados problemas. Hay mucha diferencia, a veces hay peleas, deseos de poder. Entonces, vamos a intentar abordar algunos de los problemas. Hay muchos y dependiendo de la comunidad o el país, pues así van a ser las dificultades que van a aparecer. Pero queremos abordar desde este punto del tiempo que llevamos caminando y las dificultades que hemos encontrado en este caminar. Primero, tenemos que ver que las dificultades que se encuentran en los grupos de oración, en la mayor parte, son responsabilidad de los líderes de los grupos de oración, no del sacerdote, sino de los líderes que dirigen la renovación carismática. Cada líder tiene una responsabilidad de velar por sus ovejas, porque él es el que Dios ha puesto para que dirija el grupo de oración. Entonces es el líder el que tiene que estar pendiente de sus ovejas. Muchas veces las dificultades aparecen, pero los líderes, el coordinador o los miembros del equipo que dirige el grupo de oración no le ponen atención y ven a esa dificultad como un pequeño problema. Pero ese problema, al final de los tiempos, es el que muchas veces lleva a disolver un grupo de oración, a terminar un grupo de oración. Porque por muy pequeño que sea un problema, hay que atenderlo inmediatamente. Hay que ir a la fuente y no intentar preguntarle a alguien qué pasa con este hermano. No, es necesario ir donde el hermano y platicar con él. El líder tiene que estar atento, tiene que tener ojos por todos lados. Tampoco poner a alguien que vigile a los demás. Simplemente que el coordinador tiene que ser una persona con discernimiento, una persona que haya tenido un encuentro con el Señor. Un líder tiene que ser una persona de que sea abierto a los carismas, abierto al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Gálatas que San Pablo tenía dificultades porque en esa comunidad llegaban hermanos judíos que habían abrazado la fe cristiana, que llegaban para tener noticias, para saber qué es lo que estaban haciendo, para controlar el movimiento del grupo. Entonces, esto pasa muchas veces de algunos líderes que quieren controlar al grupo de oración. Y cuando el líder intenta controlar al grupo de oración, pasan varias cosas. Pero lo primero que comienza es una rebeldía dentro de los mismos servidores. Y no solamente eso, sino que el Espíritu de Dios ya no se manifiesta con la misma libertad de siempre, porque hay líderes que están intentando controlar a sus servidores o a las ovejas. Y eso es una dificultad muy grande. Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice esto a pesar de que habían introducido pues unos falsos hermanos, se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en el grupo. Eso dice San Pablo. O sea, hay hermanos que llegan simplemente para ver qué es lo que está pasando. Pero el líder tiene que tener el discernimiento para saber qué es lo que está pasando durante el grupo de oración. Otra de las cosas que pasa en los grupos de oración dentro de la renovación carismática y posiblemente entre otros grupos dentro de la iglesia puede suceder también que comienzan a formarse pequeños grupos o subgrupos. Hay un grupo grande que es el grupo de la parroquia, pero dentro de ese grupo comienzan a formarse unos pequeños grupos y cada grupo tiene un pequeño líder. Este líder intenta de una forma manipular a una persona o manipular a la otra y cada uno de ellos buscan no hacer la voluntad de Dios. Lo hacen en el nombre de Dios, pensando o diciendo esto lo hacemos por el bien del grupo, por el bien de la comunidad, por el bien de los hermanos, pero realmente no. Lo que están haciendo es dividiendo a la comunidad y es muy peligroso.
hay muchas personas que tienen esa dificultad, que en vez de platicar o decirle algo a alguien, van donde otra persona, intentan convencerlo de la idea que tiene y formar un pequeño grupo. Y así muchas veces logran cambiar a los líderes, formando pequeños grupos, porque de esa forma ellos van a controlar el liderazgo de la comunidad. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. Perdón, Marcos capítulo 3, vamos a ir primero. Marcos capítulo 3, versículos 24 y 25 dice: y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. Si dentro de un grupo de oración hay divisiones, si dentro de un grupo de oración hay pequeños grupos, pequeños líderes, ese grupo difícilmente va a sobrevivir un tiempo largo. Y si sobrevive, deja de ser un grupo de la renovación carismática, porque va a ser un grupo social, un grupo de amigos, un grupo de compadres, pero va a dejar de ser una comunidad. Una comunidad de amor, una comunidad de comprensión, una comunidad que ayuda a sus hermanos cuando están en dificultades, porque ya va a estar dividida. Unos van a hacer una cosa y otros van a intentar hacer otra cosa. Y todos van a intentar, en el nombre de Dios, hacer lo mejor que ellos pueden. Pero realmente lo que están haciendo es haciéndole un favor al enemigo, separándose de unos a otros. Y de esa forma el enemigo pues logra lo que él quiere, que es dividirnos. Hay diferentes pensamientos, diferentes formas de trabajar, diferentes formas de hablar. Pero el centro de nuestras reuniones tiene que ser el amor de Dios. Y si el amor de Dios es el que está en las reuniones de oración, no puede haber división, no puede haber resentimiento, no puede haber odio entre los hermanos. Pero eso causa la división, va fracturándose, va haciéndose pedazos. Y cuando sentimos el grupo de oración, que antes era un grupo fuerte, una comunidad grande de 200, 300 personas, ahora posiblemente llegan 30 personas. A veces solo los servidores están llegando. E incluso los servidores comienzan a emigrar, comienzan a irse para otros grupos, porque aquí ya no están encontrando lo que ellos buscaron o lo que recibían al principio, ¿verdad? Entonces, punto número 3, divisiones entre los hermanos. Dice, esto sucede porque no estamos centrados en Cristo. Muchas veces en los grupos de oración llegamos buscando a Dios, claro, pero ya cuando estamos dentro del grupo de oración, comenzamos a formar amigos o compadres, entonces quitamos la mirada a Dios y comenzamos a hacer actividades sociales, compartir, cumpleaños, que no es malo, es bueno compartir, pero sin quitarle la mirada a Jesús, porque Jesús es el centro del grupo de oración. La renovación carismática es cristocéntrica, yo ya lo he dicho anteriormente. O sea, el centro de la renovación es Cristo Jesús, impulsada por el Espíritu de Dios. Si nosotros le quitamos la mirada a Cristo, si nosotros ya no proclamamos a un Cristo vivo como antes, el grupo de oración va a tener muchas dificultades. Entonces, es necesario que nosotros los mantengamos juntos, unidos, para que el enemigo no nos ataque. Y si nos ataca juntos, nosotros podemos luchar contra él, porque Dios ya lo venció. Pero muchas veces nosotros somos los que le abrimos la puerta para que entre a la comunidad y nos haga pedazos. Porque basta con un hermano o unos hermanos que se unan para comenzar a fragmentar lo que es el grupo de oración. Lo que antes era un grupo sólido, hoy comienza a ser un grupo muy frágil, donde pasan muchas dificultades, muchos problemas, donde las personas llegan buscando a Dios, pero se dan cuenta de las dificultades y se van. Eso pasa cuando un grupo está dividido. El amor de Dios ya no se ve, ya no se experimenta. ¿Por qué? Porque los mismos servidores han permitido de que el grupo se fragmente, se separe, que estén divididos entre ellos, y aunque ellos intenten ocultarlo, pero las personas a través del Espíritu perciben de que en ese grupo de oración pues hay muchas dificultades.
Dice San Pablo, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. Dice, en primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se nota que entre ustedes y entre los demás existe división. San Pablo, cuando escribe estas cartas, la mayoría de cartas son para corrección. San Pablo se dio cuenta que en Corintios ciertamente era una comunidad muy bendecida, que habían dones y carismas, pero de tantos dones que habían, que cada uno de ellos quería hacer lo que ellos querían. No había el discernimiento, tampoco había el amor de Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros tener una comunidad grande, que invitemos a que vayan? Pero si nosotros los líderes, o ustedes los líderes, no buscan el discernimiento de Dios para hacer las cosas que hay que hacer en el nombre de Dios. Dice San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el Señor le habla a Ananías y le dice que un hombre llamado Saulo va a llegar y que él vaya y que le imponga las manos. Entonces, cuando Jesús le habla a Ananías, Ananías no le dice, ¿quién eres? Ananías le dice, habla Señor, o te escucho Señor, porque él ya lo conocía. Entonces nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. En los grupos de oración se da mucho. El Señor bendice a los grupos de oración a través de la renovación carismática. Pero muchos de los que llegamos a la renovación, vamos enfermos, vamos con mucha dificultad. Y algunos de ellos los ponen a servir muy temprano. Y los problemas que tienen en sus casas o en su trabajo los traen al grupo de oración. Y comienzan a dividir, comienzan a intentar tomar el poder, no de la forma como Dios quisiera, sino que ellos intentan tomar el poder para poder hacer las leyes que ellos quieren hacer, o los cambios que quieren hacer. Entonces, es muy difícil. Dice, estén siempre preparados, estén siempre alegres, oren sin cesar, y den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. No apaguen el Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos a San Pablo haciendo este llamado a la comunidad, eso mismo yo les podría decir a ustedes, donde en la ciudad que estén o en el país que estén. Nosotros los que en alguna vez hemos tenido un liderazgo, nosotros hemos sido cómplices de apagar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es una persona, y esa persona nosotros siempre tenemos que llamarla. No es la diferencia, sino esa es la gracia que la renovación carismática ha recibido del Señor. Que la renovación carismática no fue un hombre que la creó o se inventó o soñó que iba a venir el Espíritu Santo, no. Fue el Espíritu Santo quien comenzó la renovación y es el Espíritu Santo quien la dirige, quien la guía. Entonces nosotros tenemos que abrirnos al Espíritu Santo y pedir al Espíritu de Dios. Si nosotros no tenemos la capacidad de poder ser líderes de un grupo de oración, cederle el espacio a otro. Pero si aún todavía sentimos en nuestro corazón que es nuestro llamado, entonces pidamos al Señor que nos dé discernimiento para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y en vez de nosotros apagar el Espíritu Santo o apagar el espíritu de las demás personas que lleguen buscando a Dios, que nosotros seamos esa persona que va a ser el vehículo donde el Espíritu Santo va a obrar en nosotros y que a través de nosotros esta persona va a recibir el Espíritu Santo. Entonces, nosotros como líderes o dentro del grupo de oración, tenemos que tener mucho cuidado para no dividirnos dentro de las comunidades, porque una comunidad dividida no tiene fuerza, ya no es el amor que se compartía antes, ya es una comunidad fragmentada que ya es difícil para que las personas lleguen y se queden. Entonces, al nosotros participar dentro del grupo de oración, necesariamente van a haber autoridades
dentro del grupo de oración, que es el coordinador o el equipo que coordina ese grupo de oración. Muchas veces lo que pasa en los grupos de oración es que el equipo que lidera o el equipo de liderazgo o el coordinador o su coordinador ejercen demasiada autoridad. Ellos están, o sea, sobre las personas, ellos quieren controlar todo. Quieren, incluso no le permiten al Espíritu de Dios que se mueva con poder, porque ellos, como autoridad, están controlando todo. No quieren que se haga esto, no quieren que se haga lo otro. Muchas veces el Espíritu de Dios quiere obrar en las personas, pero ellos mismos son los que apagan el Espíritu de Dios y no le permiten a la gente que llega para que reciba. Porque acuérdense que nosotros como servidores, se supone que nosotros ya tuvimos un encuentro con Dios, que recibimos el bautismo en el Espíritu, que tenemos un carisma para poder servir. Entonces nosotros somos los que nosotros introducimos a las personas nuevas para que ellos experimenten esta gracia de Dios. Pero si nosotros no hemos recibido ese encuentro con Dios y aún todavía cargamos cargas pesadas en nuestra vida, entonces lo que vamos a hacer, no vamos a hacer ayuda para los demás, sino vamos a hacer un estorbo. Entonces los problemas en los grupos de oración varían de un lugar a otro, pero la mayoría son casi que los mismos. El exceso de autoridad dentro de los grupos de oración, ese control que tienen, que si no es el X coordinador, no se derrama el Espíritu. Si no es X predicador, no va a servir la predicación. Son controles, son cosas que nosotros como humanos ponemos y que al final dañamos a las personas porque ellos ponen la mirada en nosotros primero y después, cuando ponen la mirada en nosotros los introducimos al Señor. Después el Señor los toma y ya ellos toman su propia vida. Pero ellos primero ven al servidor, ellos ven al líder, ellos ven a quien vieron de primero o a quien los invitó. Y después lo toman como ejemplo para poder seguir caminando con el Señor. Después los grupos se vuelven como un pasillo donde entran personas, van al grupo, se quedan un mes o se quedan 2 semanas y después de ahí se van a otro grupo. Y la razón es porque ellos vienen buscando algo dentro de la renovación carismática y no la encuentran. Se buscan una comida sólida espiritual y no la encuentran. Y al no encontrarla, ellos se van hacia otra comunidad donde ellos consideran que puedan recibir esa comida. O puede ser que son personas que ya han pertenecido a otros grupos de oración de la renovación carismática y en los grupos no se daba lo que se está dando en este grupo. Entonces ellos se dan cuenta que no vale la pena seguir ahí porque al final, si ellos siguen, ellos también van a ser perjudicados. Entonces, son varios los temas que se pueden dar sobre las diferencias, las dificultades en los grupos de oración. Pero me gustaría recalcar 3 cosas. Primero, es que el líder, si no tiene el discernimiento para hacer la voluntad de Dios y saber guiar a su pueblo, que le pida a Dios el don. Porque el Señor es misericordioso y si una persona le pide, Él se lo va a dar. Número 2, es que entre el grupo de oración intenten en lo posible no dividirse, no hacer pequeños grupos de liderazgo como los políticos. Si ustedes sienten ese deseo, mejor pídenle a Dios y háblense entre ustedes para que el grupo no se fragmente. Y número 3, no se dividan por palabras que alguien dijo o alguien piensa que dijo cierta cosa. Lo mejor es hablar, enfrentar al hermano, a la hermana, platicar mejor, hacer las cosas bien como dice la palabra de Dios. O sea, si algo no está bien, llamar al hermano o llamar a la hermana, pero al hermano, no preguntarle a alguien si fue cierto o no fue cierto, porque eso daña más, porque siempre se dan cuenta las cosas. Entonces, yo considero de que estos puntos a nosotros nos pueden ayudar para que si nuestros grupos están dando estas dificultades, que nosotros podamos trabajar y poder ir solucionándolas. Porque si nosotros
solucionamos estas dificultades que les he mencionado, casi que con seguridad, vamos a recuperar el amor que hemos perdido y la confianza que hemos perdido, y vamos a ver una diferencia que el Señor va a comenzar a derramar más su espíritu, porque es difícil cuando en una comunidad dividida es difícil que el Espíritu de Dios se derrame, porque Dios es un Dios de orden, y donde hay orden, el Señor nos acompaña. Entonces, que el Señor les bendiga, que espero que esto les ayude en algo. Si tienen algún comentario, pues nos los hacen saber. Y si creen ustedes de que esto a ustedes les ha ayudado de alguna forma, compártanlo para que otras personas también puedan ser bendecidas. Bendito sea. Señor, te damos gracias por este día y gracias por los hermanos que van a escuchar este video. Bendícelos, oh Dios, donde quiera que estén. Tengan buenas noches o buenos días.